Hola amigos, bueno, una vez más, mi nombre es Miguel González y yo trabajo para The Hartford Gay and Lesbian Health Collective aquí en Hartford, Connecticut. Espero que todo el mundo se encuentre bien por ahí. Y bueno, pues estamos trayéndoles otro video más, ¿verdad? Un video más para ustedes. Eh, Recuerden que cada semana hacemos un video, tratamos de hacer un video semanal, pues obviamente por causas para poder platicar con ustedes, para poderles informarles acerca de todo lo que está aconteciendo con la comunidad LGBT. Entonces, en el día de hoy, pues obviamente ya hemos hablado anteriormente de muchas cosas acerca de la historia de el COVID, de los guantes, de cosas sin fin, ¿verdad? Que les hemos platicado para la comunidad. Hoy, el día de hoy, pues obviamente estamos hablando prácticamente, o estamos aquí para a darles un tema muy importante, muy bonito, y es la historia del movimiento LGBT Q y más, ¿verdad? Que ahora ya es más. Y obviamente que se destacarán algunos puntos importantes en Estados Unidos. Prácticamente esto es en la historia de Estados Unidos. Ustedes saben que pues obviamente de Estados Unidos pues para América Latina pues obviamente la historia es muy grande en Estados Unidos para la comunidad LGBT Q plus o más, y eso pues abarca y viene abarcando o viene trayendo consecuencias o para bien o para mal pues en América Latina, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la primera organización LGBTQ plus que se formó en Estados Unidos y fue en 1924. La Sociedad de Derechos Humanos se formó en Chicago y distribuyó su primera publicación estadounidense para la comunidad gay. Obviamente hay que destacar que en esa época pues obviamente la comunidad gay era pues muy señalada, ¿verdad? Entonces pues obviamente ya formar una primera sociedad o una primera organización ya era demasiado fuerte y por gente con mucho coraje, mucho valor para poder hacer esto. Pero como, obviamente, como lo vengo diciendo, desafortunadamente enfrentó una cantidad de reacciones políticas y terminó disolviéndose rápidamente esta organización que se formó en Chicago, ¿verdad? Pues obviamente de allá es donde se originó. Entonces, eso fue en el 1924. Ya para el 1950, imagínense, casi fueron otros 25 años de esperar y de lucha que se formó ahí sí ya la primera organización de derechos de los homosexuales, y esta duró un poco más de tiempo. La sociedad Mattachine desafortunadamente poco después pues obviamente experimentó un gran revés o un stop, ¿verdad? Un bloque en el camino, pues una investigación encubierta sobre las orientaciones sexuales en los miembros del Congreso, pues empezó pues prácticamente a investigarse acerca de quién era y quién no era gay en la política. Entonces obviamente la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental en esas épocas y los homosexuales se consideraban un riesgo para la seguridad. Como resultado, obviamente, cientos de empleados del gobierno perdieron sus trabajos y más de 4.000 gays fueron despedidos del ejército. Ustedes saben que para poder entrar al ejército, pues obviamente hay ciertos requisitos que se tienen que ser llenados y obviamente hay cuestionarios y cosas así en los cuales preguntan si la persona es gay o no es gay. Entonces, por obvias razones, pues la persona aquí pues es muy honesta y la gente siempre lo dice o que si es gay o no es gay ya para trabajos de federales. Entonces, como resultado, obviamente, cientos de empleados del gobierno perdieron sus trabajos y más de 4.000 gays fueron despedidos del ejército. Entonces, en 1953, que ya fueron 3 años más tarde, a los homosexuales se les prohibió oficialmente trabajar para el gobierno. Obviamente hubo desde 1950, obviamente que se formó la primera organización para los derechos homosexuales. Esa duró un poco más de tiempo, pero 3 años después, obviamente por cuestiones de réplica y por cuestiones de estar en contra, pues obviamente de estas leyes, pues se les prohíbe oficialmente a los homosexuales trabajar oficialmente para el gobierno. Entonces mucha gente que era homosexual en esas épocas pues ya decían que no vivían una doble vida, la vivían muy difícil, ¿verdad? Entonces
casi 10 años después, ¿verdad? Esto ya se venía como que haciendo cosas más, la gente estaba luchando ya por sus derechos. Entonces, 10 años después, ya nos esperaron 25, ya 10 años después las cosas empezaron a cambiar lentamente y fue que en 1962 Illinois se convirtió en el primer estado en derogar leyes contra la homosexualidad. En 1969, 7 años después, el movimiento por los derechos homosexuales estaba en racha, estaba muy fuerte, ¿verdad? Después de que los disturbios en Stonewall atrajeron la atención nacional. Hay que mencionar que Stonewall pues, fue una marcha, fue un movimiento que se comenzó para pelear por los derechos de la comunidad homosexual y es muy destacada en los Estados Unidos y como consecuencia pues obviamente pasa a acarrear pues toda América Latina, ¿verdad? Entonces, con las leyes más que nada, porque si hay leyes que se aplican aquí en Estados Unidos, entonces pues obviamente la comunidad gay pues también comienza a pelear, empieza a despertar en nuestros países y empieza a pelear por sus derechos también. Entonces, después obviamente los disturbios en Stonewall atrajeron la atención nacional y fue en 1973 que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría eliminó oficialmente la homosexualidad de sus trastornos mentales reconocidos. Como les había repetido, pues obviamente la homosexualidad era considerado como un disturbio en la mente, como una enfermedad. Aparecían los libros que eso era una enfermedad que se tenía que curar, que se tenía que quitar, que tenía que tener psicólogos para que se pudiera pues prácticamente eliminar el ser homosexual. Pero obviamente en 1974 Kathy Kozachenko se convirtió en la primera persona abiertamente gay en ser elegida para un cargo público en los Estados Unidos. Esto queriendo decir que pues obviamente ya la vida comenzaba a dar un cambio. Ya la gente pues obviamente estaba entendiendo que obviamente la homosexualidad no es una enfermedad, no es algo que se pega, un virus que se pega y se quita, o la mugre que uno se ensucia y se lava y ya está listo, o por obra divina se te va a quitar. Eso no es así. Entonces, en la década de 1980, ustedes se han de dar cuenta que ya venían sucediendo cosas más rápido, ¿verdad? 5 años, 7 años, ya la gente pues obviamente estaba peleando muchísimo por los derechos de la comunidad homosexual. En la década de los 1980 se produjo otro revés, otro bloque importante y eso fue pues obviamente la crisis del SIDA, del VIH, del SIDA. Pues esto no solo mató a hombres homosexuales, sino pues en todo el mundo, sin mencionar a los usuarios, pues obviamente, o a las personas que utilizaban drogas, las víctimas de violación, las personas heterosexuales y más. Obviamente hay que destacar que el 1980 fue un boom, ¿verdad? Porque llegó este virus que en esa época pues se le llamaba el virus de la homosexualidad, porque pues obviamente se le creía que solamente el virus se le daba a las personas homosexuales y obviamente ya después con el tiempo pues se empezó, muchísima gente empezó a infectarse, hombres, mujeres, y pues hoy en día sigue siendo una pandemia. Hay mucho tratamiento, como ya les hemos platicado, hay muchísimo tratamiento. Ya hoy en día el virus del VIH no se puede transferir muy fácilmente si la persona se toma su medicamento. Hay condones, hay muchísimas formas de protegerse y obviamente pues ya no se, la persona ya no se infecta tan fácilmente. Entonces, pues obviamente la crisis del SIDA pues afectó pues obviamente la opinión pública de la comunidad LGBT, Q y más, y desde entonces se han desarrollado muchos tratamientos eficaces para el VIH, pero pues todavía está muy estigmatizado el hecho de ahora pues decir, oh, esa persona murió de SIDA, es mucho más malo que decir esa persona murió de diabetes o de un ataque al corazón, sabiendo que la diabetes obviamente es mucho más peligrosa que el cargar o el llevar el VIH. Simplemente se estigmatiza por el hecho de que el virus pues obviamente viene de las relaciones sexuales, ¿verdad? La mayoría de las personas se ha contagiado por tener sexo sin protección. Entonces, hasta el 2003,
es cuando los tribunales federales declararon inconstitucionales las leyes contra la homosexualidad. Podría ser encarcelado, incluso etiquetado como delincuente sexual por actividades sexuales con personas del mismo sexo. Lawrence v. de Texas resultó en un fallo que revocó todas las leyes estatales contra la sodomía. Entonces, poco después, en el 2004, Massachusetts se convirtió en el primer estado en legalizar el matrimonio homosexual, y después, en el 2015, vio la legalización federal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este año, pues obviamente en el 2020, vimos la regla de la Corte Suprema que agregó la orientación sexual y la identidad de género a la lista de categorías protegidas contra la discriminación en un lugar de trabajo. O sea que pues obviamente hemos ganado muchas cosas, se ha ganado demasiadas cosas, porque hoy en día ya es ilegal totalmente que te despidan por ser homosexual o por ser lesbiana o por ser queer o por ser transgénero. Eso ya es un delito en Estados Unidos. Apenas esa ley se pasó, me parece que fue en mayo, en estos meses, y bueno, ya ha sido algo demasiado bueno para la comunidad. Han sucedido muchas cosas en el último siglo en el mundo de los derechos LGBTQ+, pero aún queda muchísimo por hacer. No sé si tú piensas lo mismo, pero pues obviamente los derechos de los padres, servicios sociales, inclusión de comunidades religiosas, obviamente hay muchísimas cosas que hacer, pero obviamente no hay que desanimarse, porque pues estamos en lucha, se sigue luchando para que pues los derechos de la comunidad LGBT pues sigan en pie, así como la comunidad de Stray, pues obviamente pelea por derechos para en la comunidad en general. Pues obviamente la comunidad LGBTQ pues es una comunidad que tiene que pelear por sus derechos, porque muchísima gente ha muerto, muchísima gente es discriminada, ha sido atacada pues obviamente que le han hecho mucho bullying, y entonces hay que pues más que nada pelear por los derechos. Entonces hay que convertir pues todo esto de enseñar, educar a otros, y trabajar para hacer que pues este país en los Estados Unidos que sea un lugar mejor para que toda la gente LGBTQ y más pues vivan tranquilos. Esta es una comunidad, es un país que nos ha dado muchísimo, y pues obviamente la comunidad LGBTQ pues está amparada por estas leyes. No importa de dónde vengas, no importa cómo seas, pero aquí se te protege. Entonces, bueno, pues obviamente este es el video de hoy. Vamos a estarlo platicando un poquito más el día de mañana. Y pues recuerden que el Hartford Gay and Lesbian Health Collective estamos pues obviamente buscando voluntarios. Hemos estado parados un poquito con los voluntarios pues por lo mismo de la pandemia, pero ya estamos regresando pues a pedir voluntarios, a pedir información de toda la gente que quiera ser voluntario. Y pues obviamente nos pueden mandar alguna información, nos puedes llamar o me puedes mandar un inbox. Llámame al 860-278-4163 a la extensión 119 con Miguel. Y pues obviamente mándame un inbox y ahí te responderé, porque estamos buscando ya muchísimos voluntarios para lo que viene siendo la clínica, para lo que viene siendo el departamento dental, para lo que viene siendo el food pantry, para trabajar con los enfermos de VIH. Llámanos y estaremos en contacto contigo para poder integrarte al equipo de The Hartford Gay and Lesbian Health Collective. Cuídate mucho, un saludo de Miguel González, y si te quiere pues hablamos el día de mañana en nuestro en vivo por Facebook. Bye.